Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, nuestro programa que presenta el Departamento de Sociología con el apoyo del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, por la radio de la Universidad de Chile, donde lo que hacemos es reflexionar desde la perspectiva de las ciencias sociales, de las humanidades, sobre nuestra vida como sociedad, como seres humanos, como humanidad. Este es un año muy especial. Se conmemoran los 50 años del golpe militar. Golpe que significó un cambio dramático, probablemente de lo más dramático que ha vivido nuestra historia. Y donde, como todos sabemos, las huellas no han desaparecido, están presentes, las heridas no se han cerrado, la memoria está en disputa respecto de su significado y sus proyecciones, y uno podría decir que sigue siendo, en una forma casi como de penetración en el ADN de la sociedad, sigue siendo el clivaje, la ruptura principal, a la cual se le han ido agregando, por supuesto, muchos otros clivajes, muchos otros conflictos. El conflicto medioambiental, el problema de los pueblos mapuches, que eso sí que es del pueblo originario, que ese sí que es anterior y quizás sea el más grande a lo largo de los 2 siglos de los clivajes. El tema planteado por el feminismo, como siempre las desigualdades sociales, que eso han existido siempre, pero de alguna manera esos clivajes se insertan en este clivaje central, al menos esa es mi apreciación de la situación. Y entonces, uno de los grandes problemas es ¿qué es lo que se conmemora? ¿Cómo se conmemora? Desde mi perspectiva, se conmemora, por un lado, el término de un proyecto de sociedad. El término de un proyecto que, con virtudes y errores, buscaba transformar una sociedad capitalista en una sociedad socialista. Se conmemora también el crimen más grande de la historia de Chile, que es el bombardeo de la moneda. Y que está marcado, básicamente, en términos, uno diría, jurídicos, ese crimen, el crimen de traición a la patria. Y también de homicidio frustrado, homicidio de dolo eventual, dirán algunos, que de alguna manera se expresa en el suicidio del presidente Allende. Y en ese acto está inscrito lo que vendrá después, que será la conformación de un proyecto de sociedad dirigido por una dictadura. Y entonces la sociedad que tenemos hoy, a diferencia de las otras dictaduras latinoamericanas de la misma época, las llamadas dictaduras del Cono Sur, quien, salvo, y eso es muy importante, las muertes, no dejaron huellas en la sociedad, prácticamente todos los elementos de nuestra sociedad actual están determinados por las transformaciones que hizo la dictadura y que después los gobiernos democráticos intentaron
corregir, intentaron superar, pero el sello de esa sociedad creada por la dictadura no ha desaparecido y sigue vigente. Es sobre eso lo que reflexionar. Y en el programa pasado tuvimos un programa destinado a una conversación sobre Alain Touraine, el gran sociólogo francés fallecido y que había estado en Chile. Y él estuvo en Chile en los últimos 3 meses de la Unidad Popular. Y escribió un libro, un precioso libro, un libro también desgarrado, una especie de diario sociológico, que se llama Vida y Muerte del Chile Popular. Lo digo simplemente para invitar a los auditores y auditoras a leer ese libro, porque muestra un poco lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba en juego en ese momento en el país. Bueno, hoy día vamos a conversar con uno de los intelectuales más importantes de una generación distinta a la mía, escritor, analista de sociedades, tiene un libro sobre la Revolución Cubana, El fin de la revolución se llama, que es un gran, gran libro. Escritor, novelista, periodista, ha sido director y fundador del Clinic. Él es licenciado en literatura y con estudios de posgrado en historia del arte en la Universidad de Florencia. Se trata de Patricio Fernández, que además tiene actualmente una tarea que es la representación de la moneda del presidente en la comisión que está elaborando el programa y que ya está realizándose de la conmemoración de estos 50 años. Pero no vamos a hablar solo sobre su rol oficial, sino que vamos a, primero, conversar sobre cómo lo ve, cómo ve Patricio Fernández como escritor, como alguien de una generación distinta, que tenía, me imagino, 4 o 5 años en el momento del golpe. ¿Cómo ve, o qué diría, qué es lo que le parece lo central, que es de lo que se conmemora? ¿Cómo lo ve él y cómo siente él que para el país es lo principal, independientemente de que no lo diga como representante del presidente oficial, sino desde el punto de vista del escritor, del intelectual público que él es? Muchas gracias, Patricio, por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuel Antonio, por esta invitación a conversar, con el mayor de los gustos. Y de alguna manera tu pregunta la escucho también como un reto a irlo buscando en esta conversación, digamos, ¿qué es eso que conmemoramos? Porque hay, en primer lugar, digamos, o sea, son 50 años medidos desde un momento que significa el bombardeo de la moneda, que significa el quiebre de una historia, que significa el comienzo de una tragedia, que significa el fin de un proyecto, que significa también un momento histórico que no es que significa un momento en ese sentido también de la humanidad, que tenía otras características, o sea, estamos hablando desde otro momento. Tú mencionaste la memoria, ese territorio en disputa, que es a su vez un territorio en disputa que se actualiza en todos los tiempos, porque la memoria se refiere a un tiempo, pero actúa desde un presente. Por lo tanto, la memoria no está en el lugar recordado, sino que en el lugar que se recuerda, es de donde se recuerda también. Por lo tanto, eso es lo que de alguna manera explica que la historia como disciplina no se cierra. O sea, las lecturas de un momento tienen sucesivas versiones. Siguen saliendo libros de la guerra del Peloponeso, digamos.
siguen saliendo libros sobre la Revolución Francesa, que leen un momento la Revolución Rusa, que leen y leen un momento de distintas maneras porque lo leen desde otro lugar también, no solo porque le añaden nuevos conocimientos o nuevas informaciones, sino que además porque se le añaden nuevas perspectivas. Y yo creo que lo importante, y hoy día entonces uno podría preguntarse casi más que qué se conmemora, es cómo se conmemora después de 50 años quizá. Porque eso que se conmemora es ese hito, ese momento, ese quiebre, esa bisagra, digamos, que generó una ruptura y que, como tú decías al comienzo, marcó y sigue marcando la historia de Chile. Lo estamos viendo, y hoy día lo estamos viendo desde un momento que tiene características nuevas y que de alguna manera, si uno vincula acontecimientos en los que estamos inmersos, se da cuenta que coinciden los 50 años con el cierre de un ciclo, así político en Chile, como también de alguna manera en un ámbito mucho más grande, mucho más global. Los problemas y las preguntas que nos estamos haciendo en Chile son respecto de nuestra historia, pero están bastante acompañadas, o estamos formando parte de algo que va más allá de nuestra situación puntual, como también lo era así en los años 70, digamos. Estábamos aquí, pero estábamos en el mundo. Y si lo que sucedió en Chile fue no solo marcador para nuestro país, sino para tantos otros lugares, fue también porque fue sintomático de un momento de la historia. O sea, el golpe, yo me encuentro permanentemente con gente, con amigos fuera de Chile, mayores de, digamos, 60 años, que recuerdan, de muy distintas latitudes, que recuerdan dónde estaban cuando fue el golpe de Estado. Es un hito así como cuando fue asesinado Kennedy, es un hito como cuando se mató a Luther King, es un hito como, o sea, es de esos momentos que son muy determinantes, digamos, en las biografías, en las maneras en que apreciamos la realidad. Tú mismo, yo diría, me dan ganas a su vez de devolverte esto como pregunta, tú mismo yo creo que lo has vivido de muchas maneras al ser protagonista en esto. Así viviste un tiempo de entusiasmo, esperanzas y proyectos que se rompen, como a continuación viviste la tragedia y el dolor de ver un mundo no solo un mundo de ideas que se destruía, sino que también un mundo de amistades y de humanidades que sufría, muertes, torturas, persecuciones, en fin, pero también viviste la crítica de lo que había sido lo anterior. O sea, creo que acá se mezclan muchísimas cosas. Es un momento, y por eso es que es un momento tan propicio para invitar a pensar, a conversar, y a conversar entre generaciones, a conversar entre mundos culturales, a conversar entre convicciones políticas, más que, creo yo, que a dictaminar o sentenciar una lectura de esa historia. Otra cosa es que sea a su vez, en la medida y en el momento, en la medida en que es un hito y un momento en que comienza a pasar también a los territorios de la historia, algo que ha sido muy contingente, también empieza a ocupar otro lugar. 75% de los chilenos nació después del 73. Tenemos por primera vez desde la recuperación de la democracia un presidente que nació prácticamente con la recuperación de la democracia. Tenemos todos esos nuevos problemas e interrogantes que tú mencionaste antes, que convulsionan al mundo. Tenemos una guerra fría que terminó. Yo sigo creyendo que la caída del muro fue algo tan grande que no terminamos todavía de digerir y de encontrar su sustituto, pero al mismo tiempo es un gran momento para decir, por lo mismo que por toda esta misma encuentro de ingredientes tan varios, digamos, es un momento como también que podría servirnos como sociedad para establecer mínimos comunes
y civilizatorio que como comunidad podríamos decir que estamos de acuerdo y que hemos aprendido que no se pueden traspasar cualquiera sea la creencia que se quiere establecer para una comunidad. Es decir, la democracia, el cuidado y respeto de la democracia y de los derechos humanos. Ya, pero tomemos este último punto. No era exactamente lo que te quería preguntar, pero ya que tomaste esto, ¿tú crees realmente que eso es posible? Encontrar mínimos comunes cuando tienes un porcentaje no menor de la población te dice, mira, eso era necesario y debió haberse hecho el golpe militar con todo lo que significa, ¿ah? Y claro, perdón por las muertes, si es que, ¿ah? Pero había que dar el golpe militar. Hubo excesos. Ahora, en el momento que tú dices que tú sigues justificando 50 años después y y distintas generaciones, parte importante, siguen diciendo el golpe tiene sus razones, la responsabilidad la tenía la Unidad Popular y el golpe había que darlo. Ahora, el golpe no es solo el golpe, es el golpe, pero son los crímenes. Y entonces, lo que tú estás diciendo es lo que están diciendo, no tú digo, lo que se está diciendo en esta posición es, mire, lo que se hizo fue necesario. Ojalá no vuelva a pasar, pero fue necesario. Mientras te diga eso, tú no vas a tener realmente una sociedad. No vas a tener una comunidad histórica, ni vas a tener principios comunes. Bueno, es precisamente en esa dirección que apunta lo que te digo. O sea, ¿cuál creo yo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, o cuáles fueron las razones, o cuáles fueron las motivaciones para el golpe de Estado. Y creo que eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Lo que uno podría empujar con todo el ímpetu y con toda la voluntad, digamos, es decir, ok, tú podrás y los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. O sea, si tú aceptas que efectivamente para llevar adelante tus ideas es una posibilidad válida el perseguir con las fuerzas del Estado al que piensa distinto, eliminarlo, suprimirlo, etcétera, la construcción de la convivencia pacífica se vuelve imposible. Y no, son las consecuencias, Patricio, son las consecuencias. Ahí tú estás diciendo las consecuencias. Después del golpe lo que no debiera haber pasado lo que pasó. No. Si la sociedad no tiene, y yo sé que esto choca mucho y hay toda una discusión sobre la historia oficial, pero no tiene un consenso que jamás debió ocurrir el golpe. Y fíjate que hay una cosa interesante. No sé si tú piensas lo mismo. Cuando se conmemora, porque cada 10 años se hace la conmemoración, cuando se conmemora el 2013, hay un avance bien significativo en algunos sectores de derecha, sobre todo más jóvenes, por ejemplo, el grupo de Enlal Reinmate, que hace ver que están reflexionando sobre que independientemente de las razones que den, jamás se deben resolver los problemas por la violencia. Por lo tanto, hay una condena al golpe como tal. E incluso, si no me equivoco, hay algunos escritos del comandante en jefe que estaba hace poco, que también insinúa algo respecto de que jamás debiera haber ese tipo de intervención.
Sí, no, es que estamos de acuerdo, estamos hablando lo mismo. Quizá que hay un malentendido de lenguaje. Estamos hablando lo mismo. Lo que quiero decir es la discusión de por qué sucedió no quiere justamente no quiere decir que tú justifiques que eso pueda o deba suceder ante determinadas circunstancias, porque efectivamente eso que sucedió tuvo unas consecuencias y está intrínseco en esa manera de actuar, de solucionar por la violencia los conflictos sociales, que tiene además una consecuencia que no es un día, que no es un instante, que es una historia, y que es una historia que afecta vidas humanas, familias, etcétera, pero también el alma de un país, si es que se puede hablar del alma de un país. O sea, rompe de manera muy profunda una posibilidad de convivencia. Ese es el aprendizaje, estoy de acuerdo contigo. Pongámoslo ahí, pongámoslo si quieres en el momento en que despegan los aviones que van a bombardear La Moneda. No, ni siquiera en el momento que los bombardean. No despegan aviones para solucionar un conflicto político. En el momento que se les da la orden, digamos. De acuerdo, en el momento en que se les da la orden. No, vamos a acordar que esa no es ese no es el camino de solución de conflictos. Si pudiéramos nosotros avanzar hacia eso, porque hoy día sabemos algo, los chilenos, que antes de que despegaran o que se diera esa orden, no sabían. Por eso a mí siempre me ha impresionado mucho más que el que alguien haya apoyado el golpe, porque cuando tú apoyas algo que no sabes lo que va a significar, tiene un pequeño espacio de perdón. Me llama mucho más la atención el 44% que vota que sí en el plebiscito después de 17 años sabiendo lo que aconteció. Eso para mí siempre ha sido mucho más fuerte. Porque yo puedo entender, no todo el mundo habita en un espacio de reflexión permanente, profunda, etcétera. Por lo tanto, que alguien movido por inquietudes de un momento, desesperaciones, alteraciones, desórdenes de un momento, diga que esto termine, yo lo puedo entender. Esa persona no sabía lo que o no necesariamente tenía claro, algunos por supuesto que sí, pero otros podrían no tener claro qué iba a significar eso, cuál era la consecuencia de eso. Hoy día la sabemos. Y a eso me refiero con la invitación de algún modo a mirar el pasado con mucha atención, recorrerlo y darse cuenta de que hay cosas que tienen consecuencias que son insoportables. Consecuencias. Porque hay un porcentaje, el punto es exactamente ese. Hay un porcentaje significativo hoy que te dice exactamente lo mismo que dijeron hace 50 años, aunque no sean las mismas personas. Por eso, yo creo que había un retroceso en el sentido que ese pensamiento del decir, no solo lo que llaman exceso, no solo las violaciones de derechos humanos por golpes, sino jamás un conflicto político debe ser, y condenamos eso como tal. En eso que había un sector que estaba avanzando, hoy día, a mi juicio, se ha producido un cierto retroceso, o sea, estamos peor. Bueno, porque mira, justamente en esa dirección, a ver, a propósito de lo que estás diciendo es el empeño al que me refiero. ¿En qué sentido lo digo? Hoy día yo creo que después del estallido social, después de la convención en la que me tocó a mí participar, hay un mundo de gente que incluso en un momento apañaba, digamos, ese estallido y apañaba algo que estaba que originó la convención. No nos olvidemos que el 80%, según la encuesta CEP del año 2019, apoyaba el estallido social. 80% de los chilenos. Y antes de interrumpirse por la pandemia, la primera semana de marzo, eso llegó en torno al 70%. Nunca bajó de ahí después de que se había quemado los edificios, habían habido los saqueos y todo lo que conocimos. Y después la convención fue la gente la que eligió a sus miembros, no se autodesignaron. Por lo tanto, había una energía que provocaba esto. Pero al mismo tiempo, parece ser, o eso nos indicarían los resultados y los datos que conocemos, que ese estado de cosas
terminó también provocando en la gente esa resaca que no pocas veces se da en la historia después de un impulso transformador que se siente incierto, que genera inseguridad, etcétera. Por lo tanto, hoy día vuelve a haber, y por eso es que aquí vuelve, es que es cuando se dan situaciones que detonan unas memorias muchas veces espurias. Yo creo que ha vuelto a nacer, vuelvo a percibir en la sociedad algo así como ese afán de orden, como las cosas en su sitio. Y algo de eso remite a Pinochet y remite efectivamente a lo que eso significó. Y vuelves a ver algo de esa energía. Razón por la cual no es un mal momento para recordar y por lo menos invitar a pensar si hemos aprendido algo o no. O sea, precisamente por eso, cuando un mundo puede volver a sentir algo como lo que en otro momento convengamos que algunos sintieron, decir, bien, pero ojo, esto se debe arreglar democráticamente. Esto somos capaces de arreglarlo democráticamente. Esto no se resuelve con tu ímpetu explosivo y muchas veces no precisamente racional, sino que más bien, emocional, sanguíneo, etcétera. Entonces, creo que es por eso mismo es que es un buen momento para decir, mira, yo no te estoy pidiendo que te guste lo que pasó en el estallido social. Yo no te estoy pidiendo que te guste lo que sucedía en la Unidad Popular. Yo te estoy pidiendo que nos pongamos de acuerdo y que le pongamos atención y volvamos a revisar la historia y nos acordemos y hables con tu papá, con tu tío y con tu abuelo y conversemos sobre lo que pasó en Chile para que estemos conscientes de que cuando vuelvas a sentir cualquier pulsión como la que hoy día estás sintiendo, por ejemplo, exageramos porque no son comparables, digamos, pero pongámoslo así, lo que se va a imponer es un aprendizaje democrático y respetuoso de los derechos humanos. Esto, si tú me preguntas, ¿creo yo que este solo llamado va a recibir la respuesta entusiasta de gigantescas multitudes? No necesariamente. Creo justamente que es lo que podríamos hacer un esfuerzo por construir en un momento como este. Sí, a mí todavía, te digo, no me convence el que si no hay un acto. Ahora, entiendo que el acto no es uno en un momento, quizás un proceso, pero es bastante tardío. Cuando se lleva 50 años en que un porcentaje importante de la sociedad justifica, acepta el crimen. Es conmovedor. La matanza, la destrucción de vidas, la destrucción de la historia del país, y acepta y defiende a quienes desde el poder hicieron eso, con un porcentaje importante de la sociedad CS. Mi impresión es si esto, mi gran duda es si esto tiene posibilidad de superación. Pero mira una cosa, Manuel Antonio, a ti te impresiona, a mí también, lo que tú estás diciendo me impresiona, y por eso es que siento que el reto del que te estoy hablando, no estoy pensando que sea un reto ganado, ni siquiera que sea algo que se va a concretar efectivamente ahora ya. No lo sé, me encantaría que por lo menos las fuerzas políticas, qué sé yo, avanzaran en esta dirección. Pero a ti te impresiona esto después de 50 años y después de 30 y... ¿Después de cuántos años de recuperar la democracia? Después de, 33. 33. A mí te voy a decir que efectivamente me llama la atención, eso me impresiona, pero te vuelvo a poner lo otro. Vuelvo al año 88 y cuando todavía está fresca la muerte, me impresiona que un 44% de los chilenos lo haya ratificado, haya querido prolongar el gobierno de Pinochet. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir es que ese porcentaje casi se mantiene igual. Sí, entonces, ¿cómo se hace
¿Cómo podemos hacer cuando las circunstancias históricas han cambiado tanto? Cuando tú invitas a decir, o sea, esto es lo que me planteo, si acaso podemos hacer. Cuando tú dices, mira, ya no hay Guerra Fría, las circunstancias ya no son las que fueron. La disyuntiva en este momento no es entre capitalismo y socialismo. No hay guerrillas en América Latina. No hay Escuela de las Américas en Panamá. Pero sí hay fake news. Sí hay poderes que interfieren con las informaciones de manera tal que son capaces de tergiversar la realidad. Sí hay propuestas, digamos, que desmerecen las institucionalidades. Sí hay quienes llaman a abusar todavía, que plantean, diferencias, digamos, entre razas. En fin, sí hay tantas nuevos riesgos a la democracia. ¿No crees tú, digamos, que yo te puedo invitar, ya no a ti como culpable, porque empiezan a nacer otras generaciones, sino a ti como alguien que está construyendo un mañana, a que, entendiendo o asumiendo que los riesgos a esa democracia podrían venir por lugares muy distintos, podemos comprometernos o hacer el esfuerzo de comprometernos de que no vamos a aceptar que nadie rompa nuestra convivencia democrática porque se le antojó por su manera de pensar? No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes? Es que es el punto en el cual no te sigo totalmente. A ver. Es porque eso es decir, ya, dejemos atrás lo que pasó. No. Ahora te digo, tenemos estos peligros, estas cosas, ¿estás dispuesto tú a que esto lo resolvamos en democracia? Pero es... No. Perdón, y es que yo creo que hay un enfoque, y hay quienes señalan que tú enfatizas mucho ese aspecto, y es que se trata de mirar hacia adelante y no hacia el pasado, que yo creo que no se puede. No, yo tampoco. Yo no creo que se pueda mirar hacia adelante sin mirar hacia el pasado. Me parece que es de una insolvencia radical. No me puedo imaginar cómo te podría invitar a un compromiso a propósito de lo que hemos vivido sin que nos concentremos y recorramos lo que hemos vivido. No me lo puedo figurar. No me puedo figurar cómo se pueden escribir historias por venir o proponer historias por venir sin saber de dónde estamos arrancando y por qué te las estoy proponiendo. No me lo puedo imaginar. O sea, la conmemoración es una conmemoración a partir del pasado. Si nosotros estamos hablando de esto al cabo de 50 años, es porque hubo un golpe de Estado el año 1973. Y si yo te estoy planteando este acuerdo, es porque hubo crímenes y dolores que si tú no los conoces, no vas a entender por qué te estoy invitando a este acuerdo por venir. No se comprende, no es posible. Si yo no te muestro el rostro adolorido del torturado, si tú no ves el abuso que existió, si tú no recuerdas cómo se borró la libertad de expresión, si tú no contemplas de frente ese espanto que aconteció, tú no vas a entender por qué te estoy diciendo lo importante que es este acuerdo por venir. Es más, en la conmemoración, lo que irrumpe de manera más viva y espontánea es el recuerdo. O sea, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá a lo largo de Chile? Rescate de espacios de memoria, foros en universidades donde se habla de lo que aconteció, recorridos por lo que fue nuestra historia. Eso es una conmemoración. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir, y no puedo estar más de acuerdo contigo en eso, pero eso son los mismos, casi que siempre estuvieron contra el golpe, contra el bombardeo, contra la tortura, que estuvieron en la lucha contra las violaciones de derechos humanos. En cambio, el sector que apoyó, digamos, activamente, o, como diría el expresidente, fueron cómplices pasivos, en ese sector no hay un cambio. Bueno, pero mira una cosa. Yo creo que lo hay en un grado infinitamente menor del que necesitamos y posiblemente demasiado menor de lo que necesitamos. Pero también creo que es importante en esto fijarse en gestos. O sea, condenemos
invitemos y llamemos a esos que no tienen conciencia de esto a enfrentar lo que esto fue. O sea, aquí todo lo contrario de ocultar, de borrar o de dar vuelta a páginas con el objetivo de tapar las páginas anteriores. Al revés. O sea, solo invitaría a la metáfora de dar vuelta a la página en el entendido, como quien lee una novela, en el sentido de que no hay historia, no hay página siguiente si no sabes lo que pasaba en la anterior. No tiene sentido la historia, digamos. Para entender de qué te estoy narrando, tienes que conocer la página anterior. Pero también aquí hay dos posibilidades. Una es hacer de esto un hecho político en el que el punto mío de insistencia es quién eres tú y quién soy yo, y otro es la misma revisión histórica, y eso se da cuando el problema es especialmente contingente. Efectivamente, creo que aquí, durante mucho rato, piensa tú que toda la transición estuvo liderada por gente que fueron protagonistas del conflicto del quiebre. Por lo tanto, permanece siendo una discusión contingente. Hoy día la contingencia, por así decirlo, ya no es socialismo, capitalismo. La contingencia ya no es régimen de la unidad popular o neoliberalismo. Esa no es la contingencia de hoy. Hoy día uno podría verla de otra manera. En cambio, ¿qué cosa podemos volver a poner como contingente? Ante esta nueva discusión que se dé, hay cosas que, como sabemos, vivimos y sufrimos, y sabemos que acontecieron, podemos decir, esto no, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo que esto no? Esto no, yo no diría que es si te gusta más libre mercado o menos libre mercado. Eso está invitado, eso está convocado a esa discusión. Lo único que te digo es que eso yo vi que empezó a surgir en el 2013. Empezó a surgir. La primera vez que había sectores, hijos, o que hubieran estado del golpe, digamos, que favorecieron el golpe, que estuvieron con el golpe, que gritaban en las calles, desaparecidos, jajaja, porque eso recuerdo haberlos visto, en ese grupo, en esos sectores, surgió por primera vez la idea de hay que pensar el problema a fondo, y eso significa decir claramente que nunca, por grave que sea la crisis, puede haber una solución, la palabra que usaban era violenta. Ese es el reto. Exactamente. El problema es que yo lo que veo hoy no es un avance de esa posición. Mira, yo retroceso. ¿Te puedo decir una cosa, sí, Manuel? Es lo último que tenemos que cerrar, así que aprovecha de hacer una reflexión. Cuando yo dirigí el Clinic cuando murió Pinochet, y en la portada de ese Clinic de la muerte de Pinochet estaba el dictador en el ataúd, en una foto que fue bastante icónica. Y pusimos en la portada Liz Taylor. En la contraportada aparecía la misma foto, con el dictador adentro del ataúd, pero un ojo abierto, y decía, cuidadito. Yo creo que una cosa que uno debe saber, sin la cual creo que pecamos de ingenuos, es que algo así como el fantasma de Pinochet recorre siempre la historia. Se habita con esa pulsión autoritaria, se habita con el espanto, se habita cuando fue el golpe de Estado. Yo creo que una de las cosas más tremendas que le sucedió a este país es que de pronto se vio con lo macabro que habitaba en su propia alma. Se vio con lo macabro que habitaba en torno suyo, al lado suyo, todos. Estaba ahí, una cosa macabra. Yo creo que eso macabro está siempre. Y de alguna manera, efectivamente uno puede intentar
así como como se ha intentado con el holocausto judío en Alemania, y así como se va tratando en distintos lugares de hacer museos que establezcan y que dejen claridad respecto del horror, pero ahí vuelven a aparecer los grupos neonazis. La señora Meloni en Italia ganó usando la llama de la tumba de Mussolini la última elección. Ahora, ella no es Mussolini, y está demostrando que no es una fascista como lo fue ese que seguía siendo su modelo. De alguna manera, usaba la llama de Mussolini en la campaña. Pero ¿qué podemos intentar hacer como un gran esfuerzo? Es establecer esto que estamos hablando. Es dejarlo, insistir impajaritablemente de que a sabiendas de que ese peligro y ese fantasma rondan nuestras vidas y rondan nuestras comunidades. Ahí tenía Bukele hoy día en El Salvador, ahí apareció Ortega en Nicaragua, estamos volviendo a ver la democracia cuestionada, la democracia problematizada. Y ese es un problema de hoy y de mañana en la mañana. Y con nuevas generaciones gobernantes, lo que uno podría invitar es, dado nuestro pasado, que lo vamos a mirar, que lo vamos a enfrentar, que no lo vamos a ocultar, que lo vamos a recorrer, que 50 años después lo vamos a refrescar, para que no te creas tú que esto no sucedió, sino que para que tengas claro qué sucedió. Y vamos a buscar a nuestros desaparecidos. De los cerca de 1.400 que hay, se han encontrado solo 300, y no vamos a cejar en eso, y lo vamos a establecer claramente, y los juicios no van a parar, y los juicios van a continuar. Pero dicho todo esto, está el reto de construir una convivencia futura. Y esa convivencia futura, y ese compromiso por la convivencia futura, es algo a lo que invita una conmemoración como esta, justamente porque estamos volviendo a ver qué ha sido esta historia en la que estamos inmersos y de la que somos hijos. Ahora, yo te diría, sí, pero a esta sociedad le faltó. Y le falta. Le faltó, déjame decir, le faltó, y eso quizás ya sea muy tardío, pero le faltó castigo. Le faltó un juicio, tanto que se habla que no tiene que haber historia oficial, le faltó un juicio oficial de la sociedad diciendo esto nunca hubiera pasado. Eso ocurrió con todos los problemas, porque había, por supuesto, nazis que continuaban funcionando, pero eso ocurrió en Alemania. Tú sabes, Manuel Antonio, yo lamenté, en la línea de lo que tú estás diciendo, yo lamenté horriblemente cuando volvió Pinochet a Chile y no fue condenado, justamente por lo que tú estás diciendo. El hecho de que no hubiera sido condenado arriesgó, generó la posibilidad de que en el devenir alguien dijera, y fíjate que es bien macabro lo que voy a decir, pero la historia, el contexto latinoamericano lo podría acompañar en esta reflexión. Mira, aquí apenas murieron cerca de 2.000 o 3.000. En El Salvador murieron en los años 80 más de 100.000. En Colombia murieron 250.000. En México son cantidades infinitas. Aquí fueron apenas unos tantos. Si el que no quedara establecida esa culpabilidad judicial del dictador, dejaba abierto eso. Lo que le dejó entregado a la literatura, lo que le dejó entregado al imaginario chileno, el testimonio certero de los dolores que se vivieron acá, que fueron de una profundidad que nos damos cuenta todos los días. Digamos. Yo eso lo lamento horriblemente. Ahora, respecto del pasado, uno lo puede visitar, pero tiene dos posibilidades. O lo usa para revolver, esta era una imagen que ocupaba Nicanor, revolver la olla de caca con un palo, o lo usa también para construir destino, digamos. En un caso se llama lamento, y en el otro caso se llama también construcción y compromiso y aprendizaje. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Yo creo que son inseparables. Bueno, de ese acuerdo. Es el punto. Bien. Yo creo que el punto es que tiene que haber el lamento permanente, pero que no puede ser lo único. Tiene que haber también construcción, pero esa construcción tiene como parte
de sí misma un lamento. Sí, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. No tengo ninguna duda. Y es más, basta que tú te asomes a eso para que asome el lamento. Porque hay que ser muy inhumano para que no asome. Esto, fíjate, lo que fue además el gran equívoco de la frase de Silva el republicano, cuando llama a Pinochet estadista. El acto seguido de llamarlo estadista dice que está consciente de que en Chile sucedieron hechos atroces. ¿Se puede llamar estadista a alguien que comete hechos atroces? Claro. Esa es la pregunta. ¿Se puede admirar a alguien que establece un sistema económico que te gusta cuando comete hechos atroces? Yo creo que ahí se da un dilema político y ético de la máxima profundidad, y yo quisiera creer que podemos avanzar, tratar, hacer los mayores esfuerzos por de alguna manera al menos poner este problema a la vista de todos, digamos, con mira a cuidar nuestra convivencia. Claro, yo fíjate que creo que el punto es lamento o condena tiene que estar siempre presente. No puede no estar. Sí. No puede ser lo único. Sí, exacto. Porque si es lo único... Pero es una base fundante de la construcción. Es el espacio y los materiales con que se cocina ese acuerdo y esa construcción de futuro. Sin esos ingredientes no hay manera de construir esto otro. Por eso es que aquí hay una base fundamental en la memoria. Fundamental. Claro. Sin la memoria no está el material para hacer el guiso, digamos. Claro. Porque la memoria es... sin una cierta memoria, sin la memoria de la herida, de la memoria del dolor, la memoria de la destrucción, porque también hay la memoria de los que finalmente terminan, hay una memoria en disputa. Yo diría, pero la memoria de una cierta ética de la historia es básica, y esa se funda en lo que es el dolor, el lamento y la tragedia. Pero ahí hay algo importante, porque las otras memorias existen. Entonces, ahí hay un reto nuestro, que es cómo mostrar esa memoria, cómo contagiar, transmitir y heredar esa memoria que tú estás narrando, justamente como una invitación a la vida y no como un ancla. ¿Cómo hacer para eso? De acuerdo. ¿Cómo convertir esa memoria efectivamente en ese sentido en una memoria viva? Ese es el reto, creo yo. Y ese es el reto nuestro. Porque esta memoria no se va a imponer. No se puede imponer por decreto. Esta memoria se conquista. Esta memoria tiene que sumar. Esta memoria tiene que convencer a esos que no la tienen, digamos. Tiene que invitar a mirar algo que ellos posiblemente no han visto, han ignorado. Y hoy día más que nunca, dado que tantas son las generaciones jóvenes, no han sentido, no está en su registro. Hay que invitarlos a participar de ellas. O no han querido mirar, nosotros no han querido mirar. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Patricio. Nos hemos pasado el tiempo, pero ha sido muy, muy importante esta conversación, porque, y tendrán que venir muchas más, precisamente sobre este momento, este año que vive el país de duelo y de esperanza que se puede superar ese duelo. Hay un duelo y un reto. Así es. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.